Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar el foro correspondiente al análisis bivariado para variables numéricas, ¿no? Que vimos durante las clases del día lunes y el martes, y acá vamos a hacer eh, algunos detalles, un resumen y algunas guías para poder plantear qué tipo de análisis vamos a hacer en función del tipo de variable que tenemos. Vamos a explorar principalmente las comparaciones para variables numéricas entre dos grupos o dos poblaciones, ¿no? Y vamos a hacer uso de las variables, de las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Notas importantes antes de iniciar este foro es que el foro está diseñado para trabajar con bases de datos en Stata. Vamos a trabajar con dos bases de datos que están descritas en este PPT. Y en esta diapositiva se encontrarán cada paso para poder realizar las pruebas bivariadas en una variable numérica, según el cumplimiento de algunos criterios, tanto en el diseño como en la naturaleza de la variable numérica que ustedes van a evaluar. Como les comenté, para este foro utilizaremos las siguientes bases de datos. La base de datos de Framingham, que forma parte de la currícula que ustedes están llevando, y la base de datos HSV2, que es una base de datos de una encuesta para ver el rendimiento académico de estudiantes en una población de Estados Unidos. Regresando a lo que vimos durante las clases el día lunes y el martes, la situación en la que nosotros nos encontramos ahora es: ¿qué pasa cuando yo quiero hacer comparaciones en dos poblaciones o dos grupos independientes con respecto a una variable numérica? ¿No? Sea, por ejemplo, quiero comparar el peso promedio de dos poblaciones de estudiantes, quiero comparar las notas académicas de dos grupos de estudiantes, ¿no? En este caso, la variable que yo tengo a evaluar o comparar en estas dos poblaciones es una variable numérica, ¿no? Entonces, lo que en este caso es muy importante, yendo al punto estricto de comparación entre dos grupos independientes, es saber de qué forma voy a comparar esta variable numérica. Si puedo hacer uso de un parámetro como el promedio para poder comparar estos dos grupos, o si tengo que utilizar otro tipo de prueba, porque eso va a depender básicamente de la función de distribución de mi variable numérica, ¿no? En realidad, de la distribución normal de mi variable. Y según lo que nosotros evaluamos, o lo que vimos en las clases, es que la evaluación de la normalidad o demostrar el supuesto de normalidad de una variable numérica me va a permitir utilizar una prueba paramétrica como la prueba de TD-Student para comparar dos grupos independientes. Mientras que la falta de cumplimiento de la normalidad no me quita la posibilidad de poder comparar dos grupos independientes con respecto a una variable numérica. Lo que ocurre es que en este caso vamos a utilizar un tipo de prueba que es libre de distribución, que se trata de las pruebas no paramétricas. Y para el caso de comparaciones en dos grupos, vamos a utilizar la prueba de Mann-Whitney. La prueba de T-Student, de forma general, ¿qué analiza las diferencias de medias poblacionales entre dos poblaciones o dos grupos independientes. ¿Qué supuesto que nosotros teníamos que evaluar? Primero, demostrar la independencia de las observaciones, el muestreo aleatorio que me permita hacer una inferencia estadística a una población más grande con un margen de error mínimo, ¿no? Teníamos también que ver que nuestra variable dependiente es de naturaleza numérica continua, y principalmente tenemos que evaluar la normalidad de nuestra variable. ¿Eso por qué? Porque la normalidad de nuestra variable, o la distribución normal de nuestra variable, nos va a permitir hacer las comparaciones con respecto a la media poblacional en ambos grupos. Un punto adicional que vamos a tener que demostrar antes de realizar la prueba de T-Student es demostrar que la varianza de nuestra variable numérica en ambos grupos también es homogénea, es decir, que la variabilidad del conjunto de valores numéricos en ambos grupos de comparación, así estos sean diferentes, tienen que tener varianzas homogéneas. Eso le había llamado el criterio de homogeneidad de varianzas o homocedasticidad, que se puede evaluar mediante un contraste de hipótesis, que lo vimos en clase y que lo vamos a volver a ver ahora. El uso de comandos, el comando para Stata para realizar la prueba de test, en realidad es fácil, es sencillo, es tTest, ¿no? Mi variable numérica, coma, by, y mi variable categórica, mi variable de clasificación, que en este caso es una variable de dos categorías, que solamente define dos grupos. Esto es lo que nosotros evaluamos en un escenario de hacer la prueba de test. Tenemos dos poblaciones cuya distribución de su variable numérica aparentemente sigue una distribución normal, es decir, podemos considerar el promedio como medida que representa este conjunto de datos, y lo que nosotros queremos evaluar es si estas medias poblacionales entre ambos grupos son diferentes o no, a partir de lo cual nosotros planteamos una hipótesis nula y una hipótesis alterna.
Nuestra hipótesis nula indicará de que las medias poblacionales en ambos grupos son iguales o que la diferencia de las medias poblacionales entre ambos grupos es igual a 0. ¿Y qué ocurre con las pruebas no paramétricas? La prueba no paramétrica de Mann-Whitney es el equivalente no paramétrico a la prueba de T-Student de dos muestras. Es útil también con tamaños de muestra pequeño o con distribución de datos sesgadas, ¿no? ¿Qué es lo que compara la prueba de Mann-Whitney? Ya no compara en realidad la media poblacional porque ante el escenario de una distribución sesgada o asimétrica que no cumple los criterios o el supuesto de normalidad, nosotros no podemos utilizar la media para representar el conjunto de datos. Entonces lo que nosotros utilizamos son medidas de localización y en verdad evaluamos la función de distribución de este conjunto de datos. Y tomamos como representación la medida de localización más común, que es la mediana, para compararlas entre ambos grupos de estudio, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos mediante la prueba no paramétrica es comparar si la localización en dos grupos son similares o no en función de su mediana. Igualmente los supuestos para evaluar esta prueba con respecto al muestreo me indican que la muestra tiene que ser aleatoria y las observaciones independientes. La escala de medición de estas variables al menos puede ser ordinal, es decir, nosotros para una prueba no paramétrica podemos utilizar incluso variables con una escala de medición menor a la escala de medición para variables continuas. Los supuestos indican que la función de distribución de la variable numérica en los dos grupos que se van a comparar tienen que ser de forma similar y solo se deberían diferenciar con respecto a su localización, es decir, a su mediana, a partir del cual nosotros planteamos nuestras hipótesis. A diferencia de la prueba de T-Student o paramétrica que indicaba, bajo la hipótesis nula, que las medias poblacionales entre los grupos son iguales, en la prueba no paramétrica de Mann-Whitney nosotros vamos a indicar que las medianas entre dos poblaciones son iguales, mientras que como hipótesis alterna planteamos la hipótesis de que las medianas en dos grupos o dos poblaciones independientes son diferentes, ¿ya? Y el comando en Stata para poder realizar esta prueba es ranksum, ¿ya? Ranksum proviene, como les dije en clase, de suma de rangos, porque en realidad esto es lo que hace una prueba no paramétrica. No analiza los valores numéricos como tal, sino lo que hace es considerar el ranking o la localización de estos valores en un conjunto de datos ordenados para poder hacer los análisis. Y este es el escenario donde ustedes ven cómo realizar una prueba no paramétrica. Por ejemplo, acá tienen que entender que la distribución de esta variable en hombres y mujeres es de forma similar y en este caso son idénticas, tan idénticas que caen en el mismo punto de localización. Mientras que a la derecha podemos ver que la distribución de una variable numérica en hombres y mujeres tiene la misma forma o la misma distribución, pero presentan diferente localización, diferente mediana. Los pasos que vamos a realizar a continuación para la elaboración de nuestros ejercicios es primero asumir la aleatoriedad y la independencia de las observaciones que definen o están definidas en el diseño de muestreo. El segundo punto va a ser evaluar la normalidad de nuestra variable numérica para cada uno de los dos grupos de comparación. Para ello existen una serie de comandos que hemos visto anteriormente en Stata, como bySource, Summarize, Substat, los histogramas de frecuencia para tener una medida objetiva o visual de la distribución de nuestros datos. Y por último podemos apoyar estos resultados mediante una prueba de hipótesis para ver la normalidad, que no es una prueba de por sí confirmatoria, pero que es una ayuda para poder llegar a conclusiones sobre la distribución normal de mi variable. Posteriormente, definiendo si una variable sigue o no la distribución normal, cuando asumimos que nuestra variable sigue la distribución normal y podemos utilizar promedios como punto de comparación para mis grupos, tenemos que evaluar la homogeneidad de varianzas de la variable numérica entre mis grupos a comparar. A partir de ahí voy a formular o plantear mis hipótesis de estudio, es decir, voy a ver si planteo mis hipótesis en función a una prueba paramétrica comparando promedios entre dos grupos o planteando mis hipótesis para realizar pruebas no paramétricas y en este caso utilizaría mis medianas como mi medida de comparación. Realizaré la prueba estadística adecuada según la naturaleza de mis datos y la interpretación del p-valor y las conclusiones finales. El ejercicio 1. En el ejercicio 1 vamos a utilizar la base de datos HSV2, la que plantea la siguiente pregunta de investigación. Plantea evaluar si existe diferencia estadística
entre las notas de lectura de los estudiantes según sexo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un grupo de estudiantes a partir del cual están distribuidos en dos criterios de clasificación, ¿no? Sexo masculino y sexo femenino, y en ello se quiere comparar si sus notas de lectura son diferentes estadísticamente. Entonces, para ello nosotros vamos a aperturar nuestra base de datos HSV2. Acá tiene la base de datos, está conformada por 200 observaciones, es decir, 200 individuos muestrados. Podemos ver cuánta es la distribución en hombres y mujeres. Tenemos 91 varones y 109 mujeres, ¿no? Entonces, queremos ver nuestra gráfica, nuestra variable numérica o desenlace, que es la variable lectura, ¿no? Read. Es una variable numérica, no hay ningún missing, es decir, que tenemos también 200 observaciones para esa variable, con un rango de valores de 28 a 76, una media estándar, una media general o global de 52.23 y una desviación estándar de 10. Pasos a evaluar. Primero, como les dije, la normalidad de la variable. Entonces, un primer punto que podemos hacer acá es ¿qué cosa? Ver de forma descriptiva la distribución de esta variable, ¿no? En cada uno de los grupos de comparación. Para ello, como les dije, podemos utilizar estadística descriptiva. Voy a pedir que me indique el tamaño de muestra, el promedio, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la kurtosis y la medida de dispersión o sesgo de los datos, ¿no? ¿Qué podemos observar acá? En el grupo de varones hay 91 observaciones con una media aritmética o promedio de 52.8 y una mediana de 52. Quiere decir que no son tan diferentes entre sí, ¿no? Lo que es una característica de una distribución de datos simétrica, una distribución de datos aproximada a una distribución normal. La desviación estándar es 10 y el coeficiente de variación, es decir, qué porcentaje representa la desviación estándar con respecto al promedio, es de 19%. Nosotros habíamos dicho de que el coeficiente de variación es una medida que me indica qué tan centrados están los datos y qué tanto influyen las medidas de dispersión con respecto al promedio. Y vemos de que, según el criterio que era de que un coeficiente de variación mayor al 25% me indica que no debería utilizar un promedio para representar los datos, me está indicando que ese valor es menor. Entonces, probablemente el promedio podría ser una representación idónea del conjunto de datos que nosotros tenemos aquí, ¿no? Vemos además que la kurtosis es de 2.26. Una kurtosis normal debería tener un valor de 3, siendo estrictos, ¿no? Para una distribución realmente simétrica, y la medida de sesgo debería ser de 6 y este es de 0.046. Estas observaciones son netamente exploratorias, pero ya nos dan un indicio de que mi distribución de datos no está tan sesgada, si no está tan más o menos centrada a un valor central como tal, ¿no? Al promedio, mediana similar, coeficiente de variación no me indica tanta dispersión, en el caso de varones. En el caso de mujeres, vemos algo similar. La media aritmética es de 51.73, la mediana es de 50 y la desviación estándar es de 10. Media y mediana, la media tal vez es ligeramente superior acá, pero el coeficiente de variación igual, es decir, qué porcentaje representa el promedio, la desviación estándar del promedio es de 19%, es decir, también hay una variación tan grande en la dispersión de los datos, ¿no? Igualmente con la kurtosis y la medida de sesgo, si bien son menores a lo que uno esperaría encontrar, aparentemente nuestros resultados no me indican que hay demasiada dispersión en nuestros datos. ¿Cómo podemos además apoyarnos en esta toma de decisión? Podemos hacer un histograma, ¿no? Y ahí podemos ver efectivamente que si bien existe alguna dispersión en un conjunto de datos, de forma general los valores o las notas promedio de lectura se agrupan con respecto a un valor central tanto en el grupo de varones como en el grupo de mujeres. Es decir, hasta este punto yo podría asumir de que los datos siguen una distribución normal, siendo objetivos, ¿no?
Pero esto además lo puedo responder con, ¿qué? Con una prueba estadística, ¿no? Ya hemos visto que la prueba que podemos utilizar, dado el tamaño de muestra que tenemos, es la prueba de Shapiro-Wilk. Y efectivamente vemos acá que el contraste de hipótesis para la prueba de Shapiro-Wilk, tanto en hombres como en mujeres, me da un valor P o un P-valor que es mayor a 0.05. Nosotros recordamos que la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk asume bajo la hipótesis nula de que la distribución de mi variable numérica es igual a la distribución normal. Por lo tanto, si yo tengo un p-valor mayor o igual a 0.05, no tengo evidencia suficiente para rechazar esa hipótesis nula y por lo tanto concluyo de que efectivamente la distribución de mis valores en cada uno de estos grupos es igual a una distribución normal, lo que me indica esta prueba. Es decir, hasta este punto estoy demostrando de que mi conjunto de valores de lectura, tanto en hombres como en mujeres, sigue la distribución normal. Entonces, en este punto, volviendo a las diapositivas, ya estoy demostrando ello, de que estoy cumpliendo al menos el primer criterio, de que mis datos aparentemente siguen una distribución normal. Entonces podría hacer uso de comparar estos valores numéricos en dos grupos mediante una prueba paramétrica que se enfoque en un parámetro como el promedio, como la media poblacional, ¿no? ¿Qué otra cosa tengo que evaluar? La homogeneidad de varianzas que también les dije, ¿no? La homogeneidad de varianzas, ¿qué es lo que me indica? Es decir, si la dispersión de los valores o de la variabilidad de las notas de lectura en hombres y mujeres son homogéneos, es decir, que no sean similares. Y lo que estoy viendo acá es una prueba que está instalada en el software de Stata que me compara o evalúa una división o un ratio entre la varianza de los valores numéricos en hombres versus en mujeres. Como es un ratio o es una división de la varianza entre hombres y mujeres, la hipótesis nula de esta prueba asume de que la división entre la varianza de los valores numéricos en hombres y en mujeres es igual a 1, es decir, que ambas son iguales. Y la hipótesis nula me indicará de que este ratio o esta diferencia es diferente de 1, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver también acá en el uso del programa. Simplemente el comando es sdtest, mi variable numérica, por mi variable de comparación. Tengo acá, ¿no? Prueba de ratios o de divisiones de varianza, donde la hipótesis nula indica de que la varianza entre ambos grupos es iguales y que su ratio es igual a 1. Entonces, ¿cuál de estos contrastes yo tengo que evaluar? Tengo que evaluar el contraste del medio, el contraste